Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Dios en esta preciosa hora, mis estimados hermanos, amigos oyentes. Gracias por su fiel sintonía. Gracias, verdad, por estar ahí con nosotros siempre en su programa radial que es conducido por su servidor, verdad, ya por algunos años. Este programa radial, aleluya, predicando la sana doctrina en los últimos tiempos. Así que, verdad, hemos saludado a la audiencia de las radios, quienes llevan nuestra señal en verdad, en otros países, verdad, en Guatemala, en Argentina y pues verdad, lo que es acá en Estados Unidos y en otros lugares más. Así que saludamos a todos los hermanos quienes nos van a escuchar y quienes nos van a visualizar, y como también, verdad, en los otros diferentes canales, quienes compartan nuestra prédica en sus muros, en sus canales. Es una bendición de poder llevar el evangelio de Jesucristo a cada una de las personas. Así que de igual manera damos la bienvenida a los que nos van a ver por este canal o esta página de Facebook de su servidor, el pastor Eliseo Velázquez. Por gracia y misericordia del Señor, estamos pastoreando aquí, verdad, en el estado de Alabama. Gloria al Señor. Ya llevamos algunos años de estar pastoreando. El Señor nos llamó y estamos ahí predicando la palabra del Señor. Somos una iglesia de sana doctrina, una iglesia de senda antigua, donde realmente seguimos predicando la sana doctrina y desafiando la apostasía. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los que nos van a visualizar, a todos los que van a compartir este video. Pues Dios les bendiga de gran manera. Gloria al Señor. Así que, bueno, saludos cordiales a todos. Y bien, pues de esta forma yo quisiera entonces ya entrar al mensaje de la palabra del Señor en esta preciosa hora. Quiero hablar bajo un tema que sin duda ha sido de bendición para mi vida y espero que sea para la suya también. Y quiero hablar, yo creo que hay muchas, pero quiero hablar de 4 actitudes que impiden el éxito. 4 actitudes que impiden el éxito o el crecimiento. Hay 4 actitudes muy malas para el éxito, tanto cuando hablamos de éxito o crecimiento, tanto espiritualmente y tanto como también materialmente. Así que estas actitudes son muy malas, ¿verdad?, para el crecimiento de una iglesia, el crecimiento de un liderazgo, el crecimiento de un ministerio, y como también es tan malo como al éxito o el crecimiento material. Recuerde que no hay nada malo ser bendecido, ser prosperado. De hecho, la Biblia nos alienta y la Biblia nos da las opciones cómo ser bendecido. Y de esta forma, comenzando entonces con una de ellas, la primera actitud, que sería en este caso el miedo. Y para ello voy a leer un versículo de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 25, en los versículos 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y diligente, sabías que ciego donde no siembre y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, dice, le será dado y tendrá más, y el que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Gloria a Dios. 4 actitudes que no dejan llegar a un gran crecimiento o tener éxito. Estas 4 actitudes que hemos visto, y de una de ellas que estamos viendo, primeramente, como ustedes sabrán, en un programa radial a veces no tenemos suficiente tiempo a poder desarrollar una gran introducción, pero este versículo que estamos leyendo, esta carta de Mateo era Leví, cobrador de impuestos, a quien Dios llamó y para que le siguiera y le sirviera. Pero estos versículos estamos viendo la característica de 3 hombres, el Señor refiriendo, ¿verdad?, a los talentos. Entonces, uno de ellos recibió un solo talento, y el que había recibido, dice la Biblia que el que había recibido 5 fue y lo trabajó, y cuando su señor llegó dijo, bueno, he ganado otros 5 y aquí están. Al que le había dado 2 también fue y lo trabajó, y cuando llegó su señor dijo, bueno, aquí está y esto fue lo que gané. Pero este uno, en quien hemos visto en este versículo 24 en adelante, este uno, amados hermanos y amigos oyentes, tuvo una gran excusa, y es el miedo. El miedo daña el crecimiento de una persona, o un ministerio, o una congregación. El miedo es algo que no viene de Dios, y por naturaleza nosotros padecemos del miedo. Pero es necesario que cuando nosotros, como hijos de Dios, entendamos que ya nosotros ya no somos ya esclavos del temor. Ya nosotros, aleluya, el temor ya no nos puede vencer, debido a que nosotros creemos que Jesucristo es el que nos da a nosotros el poder y la autoridad. Ahora bien, este hombre, en parte su excusa fue el miedo, pero también es algo que él tuvo un miedo, ¿verdad? Porque dice él, Señor, conocí que eres hombre duro. Entonces, eso muchas veces es lo que hace el temor, el miedo. El miedo, amados hermanos, hay personas que no pueden crecer, no pueden prosperar, o no se atreven a lograr algo en la vida. Y como bien lo decía al inicio, ya sea algo espiritual o como sea algo material. Por ejemplo, algo espiritual, hablamos de lo espiritual y vemos de que hay personas que a veces Dios los llama a un ministerio, pero no se atreven, no quieren trabajar en el ministerio que Dios les llama porque tienen miedo. ¿Cuál es el miedo? En que puedo fracasar, y si no me va bien, y si no me sale bien, y si no me salen las cosas como deseo. Ese miedo estanca el crecimiento de un ministerio. Cuando Dios llama a una persona, es porque Dios sabe que nosotros no somos capaces, pero sí Dios sabe que con la ayuda de Él nosotros somos capaces. Es verdad que usted y yo no podemos hacer ciertas cosas con nuestros propios méritos o nuestras propias habilidades, pero recordemos las palabras del apóstol Pablo, que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hay personas que por ese miedo no se atreven a entrar al ministerio, porque tienen miedo que lo van a criticar, tienen miedo que lo van a botar. El temor, el miedo no deja avanzar. Y por lo tanto, querido hermano, querida hermana, es necesario que nosotros, aleluya, desafiemos ese miedo y que podamos accionar con el poder de Dios y recordar las palabras de Pablo, que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es verdad de que hay ciertas cosas que usted y yo sabemos. Es como mi caso, yo personalmente reconozco que hay cosas que yo no hubiese podido lograr. Yo reconozco que hay cosas que yo no puedo lograr si no es con la ayuda de Dios. Pero sé que con la ayuda de Dios yo puedo lograr lo que deseamos, lo que anhelamos, porque sabemos que en Dios todo es posible. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, pero con Cristo podemos hacerlo.
Ahora, el miedo es una excusa de la gente muchas veces a no poder crecer o no tener un éxito, ya bien lo dije, ya sea espiritual, tanto material. Hay personas que Dios los ha bendecido materialmente y Dios quiere llevarles a una otra dimensión de, hermanos amados, por ejemplo, de otra bendición material. Por ejemplo, no se atreven a tirarse a un negocio, no se atreven a agarrar una universidad o cualquier cosa que es algo material que es bueno. Pero lo mismo, el miedo dice, y si fracaso, y si me va mal, y si pierdo. Pero recuerda que si lo haces en la voluntad de Dios, tú no vas a fracasar. Recuerda que si tú lo haces con la ayuda y con la guianza del Espíritu Santo, querido hermano, tú no vas a fracasar. Dios te va a dar ese éxito. Dios te va a bendecir. Pero ese miedo hace que mucha gente se estancan y están perdiendo bendiciones que ya hubiesen podido lograr. Ese miedo hace que mucha gente no está creciendo en su ministerio, en su talento, algo que ya hubiera logrado muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que hace? Es el miedo. Y vemos que el miedo muchas veces, hermanos amados, estanca la bendición de Dios. Porque ese miedo no viene de Dios, es un espíritu que te dice, tú no vas a poder, tú vas a fracasar, tú no eres capaz. Y entonces cuando la persona le da cabida a ese espíritu de miedo, ese espíritu de miedo comienza a trabajar, comienza a decir, tú no eres bueno para eso, a ti te va a ir mal, tú no tienes esa habilidad. Ese es un espíritu de miedo. ¿Cuántos ministros muchas veces, a veces no nos atrevemos o no se atreven a muchas veces a entrar en algo bueno por el miedo? Porque el miedo le dice, tú no puedes, tú no podrás. Y vemos que Dios, amados hermanos, está en contra de esto en cuanto al miedo. Porque Dios no comprendió a este hombre. Alguien me hizo una pregunta. Porque el versículo 30, esto es algo fuerte. El versículo 30, vemos cómo Dios, cómo Jesucristo trató a este hombre innegligente. Vemos cómo lo trata o cuál es la consecuencia. Hablando, por ejemplo, del versículo 30 dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Alguien me hizo una pregunta y me dijo, pero ¿qué tan grave fue el miedo o qué tan grave es el miedo? Porque, por ejemplo, dicen, pues no creo que sea un gran pecado. ¿Por qué Dios tuvo que utilizar esta parábola? Y entonces, pero vemos que el Apocalipsis también dice, donde está la lista de todos los que no serán salvos, y ahí viene también el cobarde. Entonces, porque hay personas que por miedo no arreglan su vida con Dios. Usted se da cuenta que hay parejas que viven juntos, tienen hijos, tienen nietos, pero no quieren casarse y prefieren estar en la fornicación porque tienen miedo a que les vaya mal. Y ese mismo miedo está haciendo a que ellos siguen en el pecado. Yo he escuchado personas que me dicen, ay, no sé, y se rascan la cabeza y dicen, pues yo quisiera recibir a Cristo. Sé que hay juicios que vienen sobre la tierra. Ay, pero me da miedo, temor de que, ¿y qué tal si vuelvo a cometer otro pecado? ¿Y qué tal si a lo mejor después yo vuelvo a pecar? Óigame, tenemos que entender que estamos en el mundo. Tenemos una batalla. El día de ayer yo predicaba a la iglesia de un tema, batallas espirituales. Todos tenemos que entender que Pablo dijo que nuestra lucha es contra demonios, es contra huestes espirituales. Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Pero hay personas que por el miedo están perdiendo la salvación. Porque por miedo, dice, hay personas que no quieren bautizarse. Ahora usted se da cuenta, el acto del bautismo ciertamente es un acto de obediencia. Hay personas que dicen, no quiero bautizarme porque ¿qué tal si a lo mejor vuelvo a caer? Y si vuelvo a cometer un pecado. O sea que ese miedo los hace tener en el pecado.
no los deja salir del pecado. Y lamentablemente eso es lo que hace a que Jesús dice que hay que tirarlo a las tinieblas. Y ahí será el lloro, o sea que el arrepentimiento, el crujir de dientes, se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque ese miedo no lo dejó arreglar su vida con Dios. Pero también hay personas que no se atreven a predicar el evangelio. Dios las está llamando, pero tienen miedo de que sean, ¿verdad?, despreciados por su familia. Hay hermanos que muchas veces tienen miedo de declarar su fe públicamente porque vienen de familias que son sectas, por ejemplo, católicos, testigos de Jehová, y tienen ese miedo de que ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? Y entonces ese miedo hace que muchas veces no llegan a tener incluso la salvación. Ahora, porque ese es el temor de la gente, ese es el temor de las personas. Ahora, lo mismo pasa con lo económico, lo mismo pasa con todas las bendiciones que Dios le quiere dar a la persona, porque el miedo no lo deja crecer. Porque el miedo le dice, ¿verdad? O trata de decirle algo que quizás no es lo que va a pasar. El miedo te dice vas a fracasar, pero Dios te dice no, tú vas a prosperar. Entonces cuando la persona le da cabida al miedo, el miedo lo lleva al fracaso. Y esta es una de las actitudes número uno de estos, ¿verdad?, 4 actitudes que impiden el éxito, el crecimiento. Ahora, como lo dije, ¿verdad?, y lo sigo diciendo, esto no solo tiene que ver con la vida espiritual, sino con la vida material. Ahora, podemos ver el segundo paso o la segunda actitud en la pereza. Y esto es algo que mucha gente batalla con la pereza. Vamos a ver, por ejemplo, rápidamente la pereza, lo que nos dice Proverbios, capítulo 13, versículos 4. Oiga lo que dice Proverbios 13 y versículo 4. La pereza es algo muy mal, muy dañino. La pereza hay que vencerlo. La pereza no viene de Dios. Pero hay personas que no crecen por la pereza. ¿Qué dice Proverbios capítulo 13, versículos 4? Oiga usted lo que dice. Oiga, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. El perezoso desea. No solo desea, sino el perezoso envidia. Porque hablando, por ejemplo, en el ministerio, porque le dije, ¿verdad?, siempre es bueno hablar, hermano amado, que no solamente es, aleluya, en la vida espiritual, sino en la vida material. Y vemos, por ejemplo, hay personas que por pereza no desarrollan aquel ministerio que Dios les ha dado en la mano. Estimados pastores, hay hermanos pastores que por la pereza de la lectura no están teniendo mucho conocimiento que deberíamos tener, porque la pereza no nos deja. Hay pereza que muchas veces llega, amados hermanos, en la vida de los ministros, y por eso es que los ministros, y es una buena excusa, a no leer un libro y se detienen. El Espíritu Santo me va a dar el mensaje. Pero claro, tú tienes que estudiar, tú tienes que leer. Si hay formas, hay manera, hay que hacerlo. Pero la pereza no te deja. La pereza no deja. Hay personas que no leen la Biblia porque la pereza los tiene muy, hermano amado, humillado. En el ministerio de la música, los músicos, hay músicos que no crecen por la pereza, no practican. La pereza es algo muy dañina, muy mal. Y esta es la segunda actitud, 4 actitudes que impiden el éxito. Y no, hay personas que no crecen, y eso no es porque Dios no les da la oportunidad de crecer, sino que son estas actitudes que impiden el crecimiento, lo que Dios quiere para ti. Y dice que el alma del perezoso desea. El perezoso ve al hermano cantar. Yo he escuchado gente que dicen, ala, pero qué grupazo, qué ministerio de alabanza, qué salmista tan extraordinario. Pero lo que ellos no saben, que ese salmista, esa hermana, ese hermano que canta, que tiene una voz maravillosa, aparte de sus ensayos, esa persona pasa tiempo en buscar de Dios. Busca de Dios en ayuno, busca de Dios en oración, ensaya, practica.
Existe la pereza al día de hoy. Hay gente que dice que cantan muy mal y que ellos dicen, no me importa, como quiera yo a Dios le estoy cantando. Pero ¿qué hiciste durante la semana? ¿Qué hiciste durante los días de tus tiempos libres? La pereza es algo que no deja crecer a las personas en un ministerio. Pero si desea ver al otro hermano, desea ver a la otra hermana, cómo la hermana está ejerciendo su ministerio, cómo está creciendo, cómo aquel ministerio de alabanza, cómo aquel hermano está desarrollando una prédica extraordinaria, cómo la gente se gozan al recibir esa palabra. Oye, ese hermano ha invertido tiempo en la escritura, ese hermano se ha desvelado, ese hermano ha orado, ha estudiado. Mayormente, lamentablemente, hoy en día pasa que hay congregaciones que están desnutridas porque no les están dando buena palabra. Les están dando palabra como la comida chatarra. Es como a los niños, es como a las personas. Cuando pura comida chatarra, pura comida instantánea. Óyame, esa persona va a estar desnutrida. Necesitamos, hermanos amados, como predicadores, gloria a Dios, vencer esto. Existe la pereza. Pero hay que vencer esa pereza, porque la pereza hace que mucha gente se conforma y esperan todo del Espíritu Santo, que haga todo, cuando son ellos que también deben esforzarse. Pero también pasa de que desean y por último comienzan a envidiar al hermano porque le está yendo bien. Por último envidian al hermano porque Dios lo está usando de una manera extraordinaria. Pero ese hermano ha pagado un precio. Él ha vencido la pereza. Él venció el miedo. Él está ahí buscando de Dios. Él está invirtiendo tiempo. Algo que el perezoso no lo hace. Pero por último se llena de envidia. Y comienza a sentirse mal por el crecimiento del hermano. O que el crecimiento de la hermana. Cuando que Dios nos ha llamado a crecer a todos por igual. Dios nos da ese crecimiento a todos, pero tenemos que desarrollar lo que Dios nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasó con el hombre del miedo, ¿verdad? Fue y escondió el talento. Ahora este otro es el perezoso. Y Proverbio dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. No solo en el ministerio, en la vida material. Hay personas que ven al hermano quizás con un buen carro. Ya le dije que eso no está mal. Y por favor, hermanitos religiosos, legalistas, quienes me están escuchando, porque hay personas que piensan que el evangelio solo es para pobres. Quiero decirle algo. Tanto en el tiempo de Pablo, cuando Pablo le mandaba a Timoteo sus cartas, que enseñara a los hermanos ricos a ser generosos. Pablo no les reprendió por la riqueza que tenían, porque es bueno ser prosperado. Entonces, quiero decirle algo. Hay personas que económicamente o materialmente no prosperan porque no quieren trabajar. O buscan trabajos cómodos a sus gustos, donde ellos no quieren trabajar, no se quieren esforzar a tener un salario y poder alcanzar lo que otros con mucho esfuerzo logran. Pero como cuando ven a la hermana, al hermano quizás Dios lo está bendiciendo con un carrito mejor, con una casa mejor, se comienza a llenar de envidia, algo que tú también lo puedes hacer, pero la pereza no te deja, la gente no quiere trabajar, perezosa. Y eso es el problema que pasa, que muchas veces comienzan a culpar a Dios. Y muchas veces Dios no es culpable de todo esto. Muchas veces somos nosotros que tenemos que, aleluya, vencer estas actitudes. Entonces vemos que el perezoso, veamos lo que nos dice 21-25 del mismo Proverbios. 21-25 del mismo Proverbio, y lo vamos a ver por acá. Dice acá, oiga lo que dice. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. El deseo del perezoso lo mata porque no quiere trabajar. O sea que lo llena de envidia, se emociona, pero no lo quiere ganar. ¿Cuántos muchachos no quieren entrar en una universidad? Quizás los padres tienen esa posibilidad y los padres desean, pero la pereza de no estudiar los lleva, queridos jóvenes, queridas señoritas,
los lleva al fracaso y los lleva incluso a mendigar. Algo que quizás, aleluya, podías tener un buen futuro. Algo que quizás se te está dando la oportunidad, porque yo conozco eso. Mire, yo no me quiero jactar, pero quiero hablar de algo, quiero dar testimonio en esta nación. Hay muchos jóvenes, como yo enseño esto a la iglesia, hay muchos jóvenes que salen del país y vienen a buscar el sueño americano. ¿Y qué cree? Lo encuentran. Porque aquí es donde duerman más. Aquí en Estados Unidos hay mucha posibilidad para los jóvenes. Mire, amado hermano, querido joven, aquí hay mucha posibilidad. Usted puede aprender el idioma de inglés. Usted puede, aleluya, también, por ejemplo, aquí hay muchas formas de cómo tener otros estudios más, que no es malo, que es bueno a tu crecimiento y tu éxito material con la voluntad de Dios. Pero hay jóvenes que por la pereza no logran eso, pero desean, anhelan, pero no pueden. Ahora, esto es una de las, claro que sí, una de las actitudes, o sea, la segunda actitud, que es la pereza. Veamos rápidamente otro ahí mismo, quiero enfocarme ahí porque la verdad es de que muchas veces en la iglesia de Jesucristo se llenan de envidia los ministros, se llenan de envidia los músicos, se llenan de envidia los cantantes, algo que ellos también podrían hacer y no deberían envidiar, pero por estas actitudes malas no pueden tener lo que otros han tenido. Ahora, Proverbios 6:9 dice, 6 al 9, oiga lo que dice este proverbio precioso. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Este proverbio dice, aleluya, que aprende de la hormiga que no tiene jefe, porque el perezoso dice, por ejemplo, si es joven, dice, bueno, como no está mi papá y no me está enseñando, así que no sé si puedo. Tú lo puedes hacer, no esperes eso. O como los miembros que dicen, no está el pastor y seguramente vamos a esperarnos a que el pastor venga. Bueno, hay cosas que tú puedes hacer. Ahora, pero la pereza llega. También otro de los mismos proverbios dice, un poco de sueño, un poco de dormir, así llegará tu necesidad como caminante. O sea, como un enemigo que te va a atacar. Y va a llegar la necesidad por la pereza. Entonces la pereza no solo te deja, o no solo te estanca un crecimiento espiritual, sino te estanca a un crecimiento material. Ahora, esas son las actitudes malas. Veamos la otra actitud y solo le voy a dar el ejemplo de aquellos hombres, aquellos espías. Ustedes se recuerdan que fueron enviados 10 espías para espiar la tierra prometida, donde 10 de ellos dijeron, nosotros no podemos. Esta es la actitud de la duda o falta de confianza en Dios o en ti mismo. Porque hay personas que no confían en ellos mismos. Hay personas, y probablemente también lo que pasa es que a veces han sido dañados. A lo mejor de niño te dijeron, tú no puedes hacer nada. Tú eres un bueno para nada. Para nada sos bueno. Y estás con esa mentalidad de que tú no puedes desarrollar ciertas cosas, ciertas habilidades. Cuando tenemos que entender que en Dios podemos desarrollar lo que Dios da en nuestras manos en hacer, porque Él es poderoso. Ahora, esto es la duda de ellos. ¿Qué fue lo que hizo que ellos no entraran a la tierra prometida? Según el libro de Números capítulo 13, versículos 31 al 33. La falta de confianza o en sí misma. Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, entonces nos animamos a nosotros mismos a decir, yo lo puedo hacer, porque entonces estás confiando en Dios y puedes confiar en ti mismo. Pero hay personas que no se atreven, hasta en un juego sano, como por ejemplo en manejar también. Hay personas que dicen, ay, no creo que pueda, y nunca se atreven a ponerse en el volante, algo que tú bien sabes que tú vas a poder.
pero tú mismo te desanimas y dices, ¿y si choco? ¿Y si voy a accidentarme? Entonces nunca vas a poder, aleluya, poder manejar. Tienes que confiar en ti mismo y decir, yo lo puedo hacer. Tú tienes que entender que ese volante es un ser humano que lo vence. Y eso es lo que tú tienes que decir, yo lo puedo vencer, porque pues tú también eres un ser humano. Ahora, entonces eso es lo que pasa, la confianza en Dios o la duda en Dios. Porque ¿qué fue lo que ellos dijeron? Vieron, dice que a hombres gigantes, a hombres como los hijos de Anac, dice la Biblia. Y ellos dijeron, nosotros no podemos. Parecemos como langosta a ellos. Yo he visto personas en este país, y con esto no quiero de manera ofender ni hacer una indirecta, pero quiero decir un testimonio o lo que Dios hace. Hay personas que tienen la posibilidad de prosperar, tener negocio, hacer algo acá en este país. Y algunos dicen, no, es que no somos legales, no tenemos papeles. Mientras hemos visto personas con la misma situación y Dios los ha prosperado en ser empresarios, en ser personas de negocio, en ser personas bendecidas. ¿Por qué? Porque ellos han desafiado eso, han creído en Dios, creído en ellos mismos. Esto es una de las cosas. Igual pasa en el ministerio. En el ministerio es como cuando Dios te llama. Ustedes recordarán, Moisés tuvo ese problema. Él no confiaba en él mismo cuando él dijo, Señor, ¿pero por qué me llama? Yo tengo problemas para hablar. Entonces el Señor le dijo, bueno, ¿quién fue el que le hizo la boca al hombre? ¿Quién es el que hace hablar el hombre? Pero sin duda, Dios le dio ese medio y decir, bueno, tu hermano va a ser tu intérprete. Pero él no confió en sí mismo. Y hay mucha gente que están así, que no confían en ellos mismos. O sea, ellos mismos se hacen de menos. Y están como aquella mujer que se para al espejito, decir, espejito, espejito, dime quién es la más feita. Cuando tú sabes que eres la imagen de Cristo, que tú no eres cualquier persona. Entonces, es la misma persona que se hace bajo. Dios nos ha llamado y nos ha dado habilidades. Cuando el libro de Génesis dice en una de las promesas que Dios le hizo a Adán, cuando Adán fue formado por Dios, y la Biblia dice, y los bendijo Dios. Cuando tú estudias eso en el original, ¿qué fue lo que quiso decir? Y los bendijo Dios. La palabra los bendijo Dios. Dios les dio la habilidad a ellos para enseñorearse sobre los animales, sobre la naturaleza. Eso es la palabra, y los bendijo Dios. Dios les dio habilidad. Es decir, es como que Dios les dio un poder. Ahora, entendemos bien que con Dios, nosotros también, Dios nos ha dado un poder para poder vencer cualquier cosa que parece ser difícil. Nosotros lo podemos hacer en Cristo Jesús. Pero todas estas actitudes son malas. Y el último de ellas, porque solo quise tocar 4 de quizás de muchas que pueden haber. La cuarta actitud es la insensatez. Ustedes recordarán que las 5 vírgenes insensatas dijeron, todavía no es tiempo, todavía el esposo no viene. Mañana vamos a comprar el aceite, seguramente mañana nos queda tiempo. Pero la sorpresa que tuvieron, que el esposo o los novios llegaron a medianoche. Llegaron por la noche a un momento descuidado. ¿Y qué fue lo que hizo que no entraron a las bodas? ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? No. Fue la culpa de ellos por la insensatez que dijeron, más adelante lo hacemos. Hay personas que están lo mismo en el ministerio. Dios los está queriendo involucrar en un ministerio, pero dicen, todavía no me siento capaz, más adelante, pero Dios te está llamando ahora. ¿Cómo sabes que vas a tener tiempo más después? Hay personas que no quieren ejercer un llamado, un talento. O es como muchas veces pasan con los lectores. Tenemos que entender, por ejemplo, en mi caso, yo me preparo con tiempo a los mensajes, porque existen, por ejemplo, los tiempos o el ladrón de tiempo. El ladrón de tiempo a los ministros nos pasa de que yo digo, mañana voy a estudiar. Y bueno, y si a medianoche un miembro me llama y me dice, pastor, estoy en el hospital y necesito su apoyo.
Entonces, yo tengo que ir preparándome con tiempo, siempre, ¿verdad? Preparándome a cualquier cosa que uno puede ocuparse. Es un ejemplo hablar en la insensatez. Como aquel hombre que vio que la llanta de su carro ya estaba mal, dijo, me aguanto otra semana más. Y al día siguiente fracasó. Eso es la insensatez. Ahora, también eso hace también en la vida material. Hay personas que no son prosperados o no quieren prosperar porque dicen, quizá más después, o el año que entra, o para el otro mes. Y esa es la insensatez. Y la insensatez es también una de estas actitudes malas. Por eso, queridos hermanos y amigos oyentes, nuestro tema dice 4 actitudes que impiden el éxito. Hay personas que no deberían estar donde están. Hay ministros que no deberían estar donde están, pero están ahí por estas malas actitudes. Hay músicos que ya no deberían estar en ese mismo estancamiento, pero están ahí por estas actitudes. Hay personas que materialmente ya no deberían estar donde están, pero siguen ahí porque estas actitudes no los deja tener un éxito. Pero quiero decirle algo, es muy importante entender que Dios tanto nos llama a la salvación, también nos llama a ser bendecido. Sabemos que todo esto, querido hermano y amigo oyente, el Señor nos anima para que usted y yo podamos vencer estas 4 actitudes malas que no nos dejan crecer o que impiden el crecimiento. Por esta razón, el Señor ha puesto en mi corazón este día de hoy de poder compartirles a ustedes esta palabra. Espero que, y si sea de bendición para su vida, como lo ha sido para la mía, ha sido de mucha bendición. Nos esforzamos día a día a vencer esas actitudes que no nos dejan crecer. Así que hay que vencer todo eso para poder tener el propósito de Dios. Hay muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia de que Dios hace su parte, pero el hombre también tiene que hacer su parte. Porque no podemos, como por ejemplo, ya no como volver a lo mismo, pero como un perezoso que tenía tanta hambre y estaba tirado bajo los plátanos y miraba los plátanos bien maduros y decía, ojalá alguien venga y me ponga el plátano en la boca porque me muero de hambre. Bueno, Aragán, era cosa que se levantara y se subiera, pero tenía que esperar que otro lo hiciera. Y muchas veces en la vida espiritual nos pasa lo mismo. Estamos esperando que Dios lo haga todo por nosotros, cuando muchas veces Dios nos ha dado a nosotros la autoridad, el poder y la habilidad de hacerlo nosotros con la ayuda de Él. Pero claro, todas estas actitudes te llevan al conformismo. Y el conformismo es otra de las actitudes malas, que si el Señor nos permite, quizás otro día estaremos hablando de otras actitudes más. Pero esto ha sido lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que Dios le bendiga a todos, en donde quiera que, pues verdad, puedan visualizarnos, y donde quiera que nos visualizaron, pues fue una gran bendición de poder saludarles. Y recordando siempre que este programa radial es presentado todos los días como el día de hoy y a la misma hora. Y esperamos entonces de que esta palabra sea de bendición para su vida. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra en esta hora.